Entonces, quedamos en Amós capítulo 5, versículo 4. Y dame la siguiente de una vez. Bueno, muy claramente entonces el Señor nos ha estado diciendo, este es el corazón del mensaje, el corazón del libro, y de alguna manera es el corazón de la palabra, y es buscar al Señor para vivir, buscarlo a Él, porque en Él está la vida y no está en ninguna otra opción. Ahora, el libro de Amós nos lo ha declarado de una manera muy clara, y ahí está en Amós capítulo 5, versículo 4. Entonces nos dividimos en tres segmentos: el profeta y el juicio a las naciones, que fue el que estudiamos hace 15 días, el juicio al pueblo de Dios hace 8 días, y hoy entonces estaremos considerando unas visiones finales y unas promesas de restauración. Sería hoy como el fin del juicio y las promesas de restauración. Que el Señor nos ayude para continuar esta lectura. Dame la siguiente. Bueno, entonces, esto lo estudiamos en nuestro primer día y continuamos con él hace 8 días. Y es que el Señor declara que por 3 pecados, como una medida hebrea de decir que estas naciones han llegado al colmo, y por el cuarto no revocaría el Señor el castigo. Y hay profecías para Damasco, para Gaza, para Tiro, para Edom, para Amón y para Moab. Estas eran naciones, las vecinas, naciones del pueblo de Dios, de Israel y de Judá, porque el reino ya está dividido para este tiempo. Estamos ubicados aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Pero estas naciones no conocían del Señor, especialmente Damasco, Gaza y Tiro, que se está representando ahí como Siria, los filisteos y los fenicios. Pero Edom, Moab, Amón y Moab, sí de alguna manera hubieran tenido la oportunidad de conocer al Dios vivo, porque Edom eran los descendientes de Saúl y Amón y Moab eran los descendientes de Lot, pero sencillamente se desviaron y terminaron siendo como naciones paganas. Pero el juicio no es solamente para estas naciones que no conocían al Señor, sino que Judá e Israel, como está en el capítulo 2, versículo 4, y en el capítulo 2, versículo 6, también estaban experimentando la misma afirmación del Señor, que por el dicho de Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaría su castigo. Que así había dicho el Señor, que por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaría su castigo. Entonces, aquí de entrada aparece algo muy, muy interesante, y profundo a la vez, y es que pareciera que no hubiera una gran diferencia entre pueblos que no conocen a Dios y pueblos que sí conocen a Dios. O sea, los pecados de Judá e Israel, cuando ustedes los consideran, y los estuvimos leyendo, parecieran muy, muy similares entre ellos. Y esto nos tiene que tocar a nosotros profundamente. ¿Cómo es posible que un pueblo que no conoce al Señor termine viviendo de la misma manera que el pueblo que sí conoce al Señor? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué ese Dios que había conocido Judá e Israel no los había, digamos, como contenido en su caminar? ¿Y por qué estos pueblos habían decidido apartarse del Señor, aún cubiertos con una religiosidad, con una falsa espiritualidad, pero completamente apartados del Señor? El Señor en nuestras vidas, el Señor en nuestras iglesias locales, las denominaciones, en las congregaciones, el Señor en el pueblo de Dios tiene que hacer una diferencia en nosotros. La realidad del Señor no tiene que ser algo que solamente nosotros proclamemos con nuestros labios, sino que aún los que no conocen al Señor lo puedan reconocer y puedan glorificar al Señor por esa realidad del Señor en nuestras vidas. Dame la siguiente. Las palabras del juicio para Judá e Israel van a ser muy, muy fuertes. Y la razón de que sean muy fuertes es que al que mucho se le ha dado, al que mucho se le ha concedido, mucho se le demandará. Allí están los textos donde Amós nos señala cuáles eran los pecados de Israel. Había vendido por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Había pisoteado en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Había torcido el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegaban a la misma joven profanando el santo nombre del Señor. Sobre ropas empeñadas se acostaban junto a cualquier altar. Y el vino de los multados bebían en la casa de sus dioses. Pues claramente el Señor destacaba esos 5 pecados de Israel: vender a los pobres como esclavos, explotar a los pobres, participar en pecados sexuales, tomar garantías ilícitas para los préstamos y rendir cultos a dioses falsos. Cuando claramente en la ley que ellos habían conocido, en la que habían sido instruidos, desde que el pueblo había salido de Egipto, de la esclavitud, claramente el Señor había advertido sobre estos pecados y sobre otros, pero estos eran los que el Señor destacaba en este momento a través del ministerio del profeta Amós. Dame la siguiente.
Nuestro epígrafe para el día de hoy, recordando a nuestro hermano Gino, está en Amós capítulo 5, versículo 24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Veíamos hace 8 días cómo para este mismo tiempo, para este mismo momento histórico, político, económico y social de Israel, el Señor había levantado varios profetas, entre ellos también a Oseas. Y aunque el mensaje de Oseas va a estar de alguna manera concentrado o dirigido al tema de la idolatría y del adulterio espiritual, el mensaje de Amós tiene que ver con esta falta de justicia entre el pueblo de Dios. Pero no solamente de un asunto de justicia, digamos, desde el punto de vista moral e individual, sino desde el punto de vista de falta de justicia como nación, como pueblo de Dios llamado a alumbrar a esas naciones vecinas. Eso es lo que Judá e Israel debió haber hecho con todas sus naciones, haber alumbrado de una manera tal, con el testimonio fiel del Señor, que esas naciones que no habían conocido al Señor se hubieran podido convertir a Él viendo el testimonio de estas naciones. Pero todo lo contrario, fueron arrastrados en las mismas prácticas y en el mismo desenfreno. Entonces, un Dios bueno, que a la vez es justo, si traía juicio sobre esas naciones por sus pecados, también tendría que traer juicio sobre Judá e Israel, porque habían cometido los mismos pecados o aún peores, aún conociendo al Señor y teniendo la ley y la palabra del Señor para conducirse. Ahí entonces llegamos a nuestra lectura en Amós capítulo 5 del versículo 4 al 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Miren qué tremendo lo que está diciendo aquí. El Señor espera que lo busquemos a Él, pero en ese mismo texto está diciendo: no vayan a Betel, no vayan a Gilgal, no vayan a Berseba. ¿Qué representaban en el Antiguo Testamento estos 3 lugares? Betel, Gilgal y Berseba. Bueno, ahí están nuestros textos bíblicos. Betel, en Génesis capítulo 28, del 10 al 22, va a ser el lugar donde Jacob, en huida de su hermano Esaú, pasa la noche solo, lucha con un ángel y finalmente declara que Betel no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Entonces ahora el Señor está diciendo: no vayan a Betel. Eso que en el pasado había sido la casa de Dios y la puerta del cielo, se había convertido en otra cosa. Y el Señor les está diciendo: no vayan allá. Gilgal en Josué capítulo 5, del versículo 1 hasta el 12, es el lugar cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y una generación posterior a la que había salido de Egipto, que habían terminado en el desierto, son circuncidados, recordando que la circuncisión era una señal del pacto de Dios con su pueblo desde Abraham. Y ahora el Señor dice: no entren en Gilgal, no vayan a ese lugar que nos recordaba ese pacto eterno que yo había hecho con este pueblo, no vayan allá. Y luego termina diciendo: no vayan a Berseba, no pasen a Berseba. En Génesis capítulo 21, 33, capítulo 26, 23, Primera de Samuel capítulo 8 del 1 al 2 y Primera de Reyes 19, 3 al 7, son algunos de los textos donde Berseba aparece como un lugar destacado. En esos textos de Génesis son los lugares donde Dios habla con Abraham, donde Abraham busca al Señor y hace altar para el Señor, lo mismo que Isaac en Génesis 26. En Primera de Samuel capítulo 8, va a ser en Berseba el lugar donde Samuel va a colocar a 2 de sus hijos, desafortunadamente mal portados, pero para que fuera un lugar de juicio para Israel, para que se aplicara justicia. Y en Primera de Reyes capítulo 19, es Berseba como una estación intermedia en esa huida de Elías por la persecución de Acab y de Jezabel rumbo a Oreb. Y ahora el Señor está diciendo: no pasen por Berseba, no pasen por ese lugar que debía ser el espacio del invocar al Señor y de hacer altar para Él. No pasen por ese lugar donde se hacía el juicio
para el pueblo, trayendo justicia a todos los casos que ellos podían presentar, y no pasen por ese lugar que es un lugar de soporte y de alivio cuando el profeta huye en el camino de Oreb. Dame la siguiente. ¿Qué había pasado con estos lugares? Pues la misma Biblia nos va a decir qué era lo que había pasado. Si nos devolvemos un capítulo, ya no en el 5, sino en el 4, miren lo que de manera irónica el Señor ha dicho respecto a Betel. Amós capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el 5. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué pasó con Betel? ¿Qué pasó con Gilgal? ¿Qué pasó con Berseba? Cuando habían sido esa casa de Dios, esa puerta del cielo, ese lugar donde nos recordaba el pacto del Señor en la circuncisión, ese lugar de invocación del nombre del Señor, del altar al nombre del Señor, de juicio y de soporte para un profeta en medio del desierto. Ahora el Señor dice que en esos lugares vayan, pero vayan no a buscarme, sino a prevaricar, a aumentar la rebelión. Eso es lo que el Señor reconoce en el corazón de este pueblo cuando va a estos lugares. Pero a pesar de eso, en una falsa religiosidad, presentan sacrificios y llevan los diezmos y ofrecen sacrificios de alabanza y hacen una gran cantidad de cosas, pero dice el texto, pero así lo queréis, hijos de Israel. Era Israel el que quería actuar de esa manera, pero no el Señor. Era una religiosidad completamente externa, un asunto solamente como para quedar bien y guardar las apariencias. Pero el Señor, que conocía el corazón de cada uno de los integrantes de este pueblo, como conoce nuestro corazón ahorita, sabía que en Betel era un lugar de prevaricación, Gilgal era un lugar de rebelión, lugares de sacrificios, pero sacrificios que no honraban al Señor. Esa palabra prevaricar es una palabra que el diccionario nos dice que es faltar conscientemente a las funciones o a los deberes de un cargo. Y en vez de actuar justamente, tomar una resolución injusta, pero con la plena conciencia de que se está actuando injustamente. En eso se había convertido Betel para el pueblo de Israel. Ya no era la casa de Dios y el pueblo y la puerta del cielo, sino un lugar para actuar injustamente con toda la conciencia de que el acto era injusto y apartado del Señor. Dame la siguiente. ¿Qué más va a decir el Señor acerca de Betel? Ya habíamos leído hace 8 días en Amós capítulo 3, versículo 14, pero me devuelvo un segundo para enfatizar lo de Betel. Dice Amós 3:14 que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Betel era un lugar de altares, pero no eran altares que honraran al Señor. Eran lugares de altares para la idolatría y para los dioses falsos. El texto histórico que acompaña esto está en Primero de Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al 33. Vamos a leerlo. Se va a referir a Jeroboam. Este no es Jeroboam 2, el de los tiempos de Amós y de Oseas. Ese es Jeroboam 1, el que inicia la división del reino. Pero desde ese reinado, en esto fue lo que se convirtió Betel. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Como tomando el mal ejemplo de Aarón en el trayecto del desierto, ahora es Jeroboam 1 el que le dice a Israel, para guardar la fidelidad de este pueblo, para que no subieran a Jerusalén y volvieran su corazón al Señor y al rey de Judá. Entonces les dice, les hace 2 reyes, pero
esa idea sale de un consejo, o sea, un consejo oscuro de las tinieblas de hacer 2 becerros de oro. Y le dice al pueblo, ya, suficientes veces subieron a Jerusalén, no vayan más por allá. Y señalando a estos becerros les dice, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahora ya no va a ser el Señor el libertador de la esclavitud, sino que va a señalar que son estos 2 becerros que de alguna manera representan la fuerza, la vitalidad, la riqueza, la sensualidad. ¿Será eso lo que trae libertad? ¿O será esto lo que trae mayor esclavitud al pueblo de Israel en la antigüedad y al pueblo de Dios en el día de hoy? Dame la siguiente. Continúa Primero de Reyes diciendo lo siguiente. Con esos 2 becerros que ha hecho Jeroboam, que les ha dicho, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Cómo les parece la gravedad en qué se convirtió la casa de Dios y la puerta del cielo, sino en lugar de adoración a un becerro? Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. En eso se había convertido Betel. O sea que no solamente ahora va a haber un becerro, sino que va a haber un falso sacerdocio que no hace parte de los hijos de Israel. Y van a haber falsas fiestas y falsas solemnidades. Y sacrificios se van a seguir haciendo, pero no sacrificios que honran al Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en el versículo 33? Que era lo que él había inventado de su propio corazón. Eso fue lo que él había inventado de su propio corazón. O sea, de su corazón salió un becerro, un falso sacerdocio, unas falsas fiestas, unas falsas solemnidades y unos sacrificios perversos. En eso se había convertido Betel. Y por eso en el versículo 5, capítulo 5, versículo 4 ha dicho, búsquenme a mí, pero no vayan a Betel. Dame la siguiente, por favor. No vayan a Betel. No vayan detrás de ese becerro. No vayan a seguir las indicaciones de ese falso sacerdocio, de esas falsas fiestas solemnes y de esos sacrificios. Eso inventado del corazón del hombre y no del corazón de Dios. ¿En qué momento la casa de Dios y la puerta del cielo, que era Betel, se convirtió en una cueva de ladrones? En esos textos que ustedes recordarán de Mateo capítulo 21, del 12 al 16, en Lucas 19, del 45 al 47, y en Juan 2, del 13 al 16, eso es lo que va a decir el Señor 8 siglos después, en las afueras del templo, lo que se había convertido Jerusalén y los alrededores del templo, en una cueva de ladrones. La imagen de la izquierda muestra a Jacob recostado sobre una piedra y soñando en esa escalera, posiblemente en espiral, que conectaba el cielo con la tierra. Eso era Betel, esa conexión del cielo con la tierra, esa casa de Dios y esa puerta del cielo. Ahora el Señor va a decir, 21 siglos atrás, que se había convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. ¿Qué podemos decir nosotros en el siglo XXI, hoy en el 2021? ¿Qué podemos decir de la casa de Dios? ¿Sigue siendo la casa de Dios y la puerta del cielo? ¿O la hemos convertido o hemos dejado que se haya convertido en una cueva de ladrones? Dame la siguiente. ¿Qué dice la Biblia de lo que debe ser
nuestro vivir, nuestro llamado, nuestra vocación y nuestro servicio como pueblo de Dios. Pues la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero miren estas advertencias en estos dos textos que están enmarcados dentro del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, 13 y en Mateo capítulo 6, versículo 23. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene ese llamado de parte del Señor a ser la sal de la tierra, para preservar. Ustedes recordarán que en un tiempo donde no habían neveras o en algunos lugares donde aún no hay electricidad, la carne se preserva salándola primero. La sal era para preservación y obviamente para dar sabor. Pero si la iglesia hoy en día no cumple ese papel para preservar, entonces ya no sirve para nada, solamente para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y Mateo 6:23 va a decir: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? El Señor ha dicho que somos la luz del mundo. La iglesia, llamada a ser la luz del mundo. Y ahora va a decir: si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿somos luz o somos tinieblas? ¿Somos luz para el mundo? La iglesia hoy en día es luz para el mundo. ¿Es el referente? ¿Es el testimonio de fidelidad al Señor? ¿O aporta más tinieblas a esta oscuridad en la que vivimos? Dame la siguiente. ¿Han visto ahí ustedes unas imágenes de un lobo disfrazado de oveja? Y no puedo pasar por alto esta advertencia que está en Ezequiel capítulo 34. Porque claro, la feligresía, los hermanos, los asistentes, los que participan, los sencillos hermanos que están acercando al Señor y que están conociendo al Señor, tenemos una gran responsabilidad porque contamos con la guía del Espíritu Santo y tenemos la palabra del Señor para crecer, para madurar, para ser fieles en nuestro testimonio del Señor. Pero la Biblia hace muy serias advertencias a las personas que están en lugares de responsabilidad espiritual. Y estos textos de Ezequiel capítulo 34, va dirigido a los pastores. Eran los pastores en el tiempo de Ezequiel, pero obviamente nos alcanza a nosotros hoy en día en nuestro servicio dentro de la casa del Señor. Ezequiel capítulo 34, del versículo 1. Mira mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Os alimentáis con leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la descarriada, a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscara, ni quien preguntara por ella. Miren ese conocimiento detallado que el Señor tiene de las ovejas. Y dice que hay unas ovejas que son débiles, que necesitan curación, que necesitan fortaleza. Hay unas que están enfermas y necesitan curación. Hay unas que están perniquebradas. Algunos señalan que hacía parte de la disciplina que hacían a las ovejas, que les partían una patica. Tenían que ser vendadas y en muchas ocasiones cargadas por el pastor mientras esa fractura consolidaba. Hay unas descarriadas que necesitan volver al redil. Hay unas perdidas que necesitan ser buscadas.
débiles, enfermas, perniquebradas, sufriendo la disciplina, digámoslo así, descarriadas, perdidas. Pero los pastores no responden a ninguna de estas necesidades de las ovejas, sino que se apacientan a sí mismos. Se han enseñoreado con dureza y con violencia. Continúa Ezequiel capítulo 34 diciendo lo siguiente. Si me ayudas con la siguiente. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Haré que dejen de apacentar mis ovejas y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos. Pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. No les serán más por comida. No será el rebaño para el enriquecimiento de un hombre, para inflarse de poder, de riqueza, o para buscar un tipo de influencia política que no le corresponde, porque el reino del Señor no es de este mundo. El Señor demandará. Es el Señor mismo, el que habla y repite aquí claramente, que demandará esas ovejas de la mano de estos pastores que se apacientan a sí mismos. Dame la siguiente, por favor. Continúa nuestro texto de Amós capítulo 5 en esta breve lectura desde el versículo 6 hasta el 9. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Dice el Señor allí, los que convertís en ajenjo el juicio. El justo juicio debería dejarnos un buen sabor en nuestra vida. Ahí hay una imagen del ajenjo artemisia, como se llama la planta, tal vez una de las más amargas que se pueda conseguir. El juicio, la aplicación de la justicia es amargo. Miren ustedes nomás las actuaciones de muchas de las acciones en la legislación, en la formación de nuestras leyes, en la aplicación de nuestros juicios, y no dejan sino amargura en nuestras vidas. No dejan sino un mal sabor en nosotros, porque es un juicio claramente apartado de todo principio y toda rectitud. Dice el Señor también que busquemos al que hace las Pléyades y el Orión. Tal vez es una imagen pequeñita, pero ahí hay una fotografía de las Pléyades. Cuando usted en una noche oscura mira hacia el cielo, las estrellas más brillantes que ve en el firmamento, ellas son las Pléyades. Tal vez de manera fácil podemos alcanzar a distinguir 7, pero son muchísimo más. También los antiguos las llamaban las 7 hermanas, que hacen parte de la constelación de Tauro, y ahí muy cerquita también está la estrella de Orión. ¿Qué había pasado con Israel? Que ahora no buscaban el que había hecho las Pléyades, sino que buscaban las Pléyades, buscaban las estrellas, buscaban los astros y los adoraban. El mismo pueblo de Israel había terminado de alguna manera educando a sus vecinos en la adoración falsa, no al Creador, sino a la creación. El pueblo de Israel había terminado conduciendo a esa abominación también. Terminaban dando culto a la creación y no al Creador. Y aquí el Señor dice, busquen al que hace las Pléyades. No vamos a buscar las estrellas, no vamos a buscar los planetas. Vamos a buscar al que las hace, al que las hizo. Por eso el Salmo dice
que los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 19, versículo 1. Y el firmamento anuncia la obra creadora de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No adoramos los cielos, adoramos al Dios que los hizo, porque esos cielos cuentan su gloria. Y el firmamento anuncia la obra creadora de sus manos. Claro, miramos las estrellas y nos sobrecogemos. ¿Por qué? Porque a pesar de que están a millones de kilómetros, todavía vemos su luz y nos habla de la grandeza del Dios que las hizo y que aún las sostiene allí en el espacio del universo con la palabra de su poder. Y seguramente se pueden mover y se mueven de la manera correcta porque es el Señor el que las sostiene. Por eso buscamos al que las hizo, lo honramos y lo glorificamos a Él por todas esas maravillas. De eso del mal sabor en el juicio quisiera hacer una lectura cortica de Habacuc, capítulo 1, versículo 3 al 4. Habacuc 1, del 3 al 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En lo que se tenía que actuar en derecho, de manera correcta, vertical, nuestra justicia sale torcida porque la ley es debilitada y los juicios no se hacen según la verdad. Saben ustedes, como responsables y culpables de grandes crímenes en la historia pasada, antigua y en la historia reciente, son premiados y promocionados a cargos superiores. Eso es tener un derecho completamente torcido. Es tiempo de que prevalezca la justicia, pero la justicia de ese derecho correcto del Señor. No esas justicias amañadas para premiar a los que no deben y para castigar a los que no son culpables. Dame la siguiente. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Los pobres sí que van a aparecer en este libro. Y también van a aparecer en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A veces no los vemos y saltamos muy rápidamente por alto esos textos. Pero el Señor sí tiene cuidado de ellos, así nosotros no lo tengamos. El Señor sí tiene cuidado de estos pobres. Dice la Biblia que aborrecimos al represor en la puerta de la ciudad, dice el versículo 10. Varios textos del Antiguo Testamento nos señalan que en las ciudades antiguas, que eran ciudades amuralladas, en las puertas de la ciudad, eran donde se hacían los juicios. Ese era el lugar para aplicar la justicia, las puertas de la ciudad. Pero aborrecieron al represor. No les gustó la aplicación de la justicia. Y al que hablaba lo recto, al que señalaba lo que era, a ese lo abominaron. Lo abominaron. Dice la Biblia que vejáis al pobre, lo humillas, lo avergüenzas innecesariamente. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra vejar? Recibes de él la carga de trigo. Recibisteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Y plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. El Señor toma cuenta de esto. Este que trae el trigo para hacer el pan, para alimentar, ese es humillado y ese es avergonzado. Y la respuesta del Señor a eso va a ser que ese rico que está haciendo esto, este que no ha considerado al pobre, va a hacer muchas cosas, va a edificar muchas cosas, va a plantar muchas cosas, pero no las va a disfrutar. Porque el Señor toma cuenta de esa vejación, de esa humillación, de ese avergonzamiento innecesario del pobre. El Señor sabe nuestras muchas rebeliones, va a decir el versículo 12, sabe de nuestros grandes pecados. Pero habíamos leído que hacían solemnidades, se hacían
grandes fiestas y sacrificios. Muchas rebeliones, dice el Señor, que están detrás de esto. Grandes pecados están detrás de esto. ¿Por qué? Porque afligen al justo y reciben cohecho. El diccionario nos va a decir que la palabra cohecho es lo mismo que soborno, coima o mordida. Términos con los que seguramente estaremos muy familiarizados por nuestras noticias recientes. En el ámbito del derecho, es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o un funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. A través de dádivas, comprar el justo juicio, y aparentemente nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, pues Dios sí tiene cuenta de esto. Recibís cohecho, y en los tribunales, por ese cohecho, hacéis perder la causa de los pobres. Así nadie tome cuenta de esto, Dios sí toma cuenta. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Recordarán ustedes que José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, y estas dos medias tribus hacían parte del reino del norte. Quizás Dios tenga piedad de este remanente de José. ¿Pero qué hay que hacer para eso? Dice, establecer la justicia en juicio. Aquí ya no se trata solo de un tema, vuelvo y digo, de moral individual, sino de aplicación de justicia en el pueblo de Dios y de justicia en una nación. Esto es lo que el Señor demanda para un pueblo. Ahora, esto obviamente apartado del Señor es un asunto completamente imposible. Dame la siguiente. Continuamos ahorita allí en Amós capítulo 5 del 16 al 20. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y el labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¡Ay, ay! Dice el Señor. ¡Ay, ay! ¿Recuerdan ustedes cómo el Señor dice claramente en la liberación de la esclavitud en Egipto a través de las 10 plagas, especialmente en la última, en la muerte de los primogénitos y en la enseñanza de la Pascua, que el Señor pasaría en medio de ellos y tendría preservación de vida y obraría liberación? Y ahora aquí lo que el Señor dice es, pasaré en medio de ellos, pero no para preservar la vida y para traer liberación, sino para traer justo juicio, castigo y disciplina sobre su pueblo. Y queremos que el Señor venga y que el Señor venga y oramos para que el Señor venga. Y eso está bien, que oremos para que el Señor venga. Pero ¿nos estamos preparando para que el Señor venga? Como una iglesia sin mancha, sin arruga, consagrados, apartados para el Señor. Queremos que el Señor regrese pronto para que resuelva los problemas que nosotros mismos hemos creado. Pero no queremos que el Señor venga para que antes de que Él venga nos volvamos a Él en arrepentimiento con todo nuestro corazón. Dice que ese día del Señor será de tinieblas y no de luz. Y usted cree, va a decir este texto en el versículo 19 al 20, que alguien va a tener escapatoria y se va a liberar si no hay arrepentimiento y si no se vuelve al Señor. ¿Quién se le escapa a un león? Eso es muy difícil, escapársele a un león. Comentábamos hace 8 días que en una corta distancia un león corre a 80 kilómetros por hora. No escapamos de un león. Pero supongamos que sobrevivimos y le alcanzamos a huir al león. Y apenas huimos del león y ya estamos cansados y fatigados de la huida, nos encuentra un oso. Y ahora, ¿quién se va a librar del oso? Bueno, y suponga usted que finalmente lo logra y escapa del oso y llega a su casa. Y cuando llega a su casa completamente exhausto,
pero sintiéndose victorioso porque escapó del león y del oso, pone la mano en la pared y lo muerde una serpiente. Es más fácil escapar de un león y escapar después de un oso y librarse de una serpiente que de escaparse del juicio del Señor. Eso es lo que está diciendo este texto. No será el día de Jehová tiniebla, sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. El Señor habla en su palabra. ¿Quién se puede marginar de eso? Y decir sencillamente, esto no tiene nada que ver conmigo. Ya hemos hablado que Amós significa carga, algo pesado, y pesa en nuestro corazón esta palabra. Pues claro que pesa. Ese tiene que ser el efecto de la palabra del Señor. Pero no solamente para que toque nuestras emociones, sino para que toque profundamente en nuestro espíritu, para que nos volvamos a Él. Dame la siguiente. Ahí mismo en el capítulo 5 del 21 al 27. ¿Qué va a decir el Señor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Lo que nosotros llamamos solemnidades, dice el Señor que las aborrece, las abomina. No me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre al juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El texto de nuestro epígrafe. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? ¿Quiere el Señor nuestras solemnidades? ¿Quiere nuestros holocaustos? ¿Quiere nuestras ofrendas? ¿Quiere nuestros cantares? ¿Quiere nuestras salmodias de los instrumentos? No, no lo quiere el Señor. Las aborrece, las abomina. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que corra la justicia como aguas, que corra el juicio como aguas, y que corra la justicia como un impetuoso arroyo, que corra el juicio como las aguas, y que corra la justicia como impetuoso arroyo. No vamos a impresionar al Señor con nuestras solemnidades, ni nuestras asambleas, pequeñas, medianas o muy numerosas, no impresionan al Señor, impresionan al ojo humano. Para alguna persona en estos tiempos modernos posiblemente sacar pecho y creer que tiene la congregación más grande del país o del mundo. No impresiona al Señor el tamaño de una asamblea, como no le impresionan ni los holocaustos ni las ofrendas de paz, ni los cantares, ni la interpretación de los instrumentos. No impresionan al Señor. Las aborrece, las abomina. ¿Por qué? Porque externamente es religiosidad, pero en el corazón solo hay injusticia. Solo hay injusticia. Ya lo vimos ahorita. Vejación, cohecho, prevaricación. Lo que el Señor espera es que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Él mismo va a hacer una pregunta y miren cómo el texto la responde. Miremos la siguiente. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y de Kibún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ustedes no hacían sacrificios para mí a lo largo del desierto. Ustedes estaban levantando un tabernáculo para Moloc y para Kibún, ídolos vuestros. Y ahora, ¿cuál va a ser el juicio final de la disciplina del Señor? Van a ser llevados más allá de Damasco. 2 años después de estas profecías vendría un terremoto, una sacudida para Israel. Pero aproximadamente 30 años después vendría el cautiverio de los asirios. Iban a ser transportados más allá de Damasco. Y allá se iban a mezclar con otros pueblos y prácticamente se iba a perder el rastro de estas 10 tribus hasta hoy. Porque no fuimos fieles en nuestra adoración al Señor, sino que buscamos otros dioses, a Moloc y Kibún. Esa imagen horrorosa que ustedes ven a la derecha ahí representa a Moloc, una estatua de bronce, de brazos abiertos y con la boca abierta.
No alcanza a salir en la imagen, pero en la parte de abajo era como un horno. Encendían ese horno de la manera a las más altas temperaturas que se pudiera, y las personas se acercaban, algunas las propias mamás, y colocaban los bebés recién nacidos en la boca de este Moloch. Eso es lo que el Señor está denunciando en esta falsa adoración de este pueblo. Sacrifican a sus propios hijos, y cuando obviamente ese bebé, dentro de esa estatua de bronce a altísimas temperaturas, debía dar unos gritos espantosos, el pueblo cantaba, bailaba, danzaba y hacía sonar los tambores alrededor de este falso Dios. Hasta sus propios hijos sacrificó Israel a Moloch. Dame la siguiente, por favor. El Señor ya había advertido desde antes en textos como estos que están aquí en Levítico, del 18:21 y 20 del 1 al 5. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Diráis asimismo en el capítulo 20, versículo 2, a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiese dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo y con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Cuando Israel tenía que haber con sus naciones vecinas haber presentado al verdadero Dios, lo que hicieron fue asimilar y adoptar las adoraciones de los falsos dioses de estos pueblos. En vez de ser luz, terminaron siendo oscuridad. Ese era Moloch. Por favor, la siguiente. Miren que ese texto leíamos que el juicio decía que iban a ser transportados más allá de Damasco. Esteban, en su defensa, que aparece en Hechos capítulo 7, va a decir lo siguiente citando a Amós. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? El texto que acabamos de leer en Amós. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y aquí hay una cosa muy, muy importante. En el juicio de Amós va a decir que van a ser transportados más allá de Asiria, y se refiere al juicio para la casa de Israel. Pero aquí, citando a Esteban, inspirado por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 7, va a decir que ahora el pueblo va a ser llevado más allá de Babilonia, y los que fueron llevados más allá de Babilonia fue el reino de Judá. O sea, Israel y Judá, los dos reinos, ese reino dividido, iban a ser unos llevados más allá de los asirios y uno más allá de los babilonios por los mismos pecados. Como dice Jeremías, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dejaron el Dios verdadero para seguir al Dios falso. Y la advertencia es tremenda sobre eso. Miremos en relación a eso lo que dice el Salmo 106, versículos 34 al 38. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Empezaron en una desobediencia. Antes se mezclaron con las naciones y el Señor les había dicho que no se mezclaran. Y aprendieron sus obras y el Señor les había dicho que no aprendieran y no se asimilaran a los otros pueblos. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, va a decir el Señor. Sus ídolos, la adoración a sus ídolos fue la causa de su ruina. Si eso hubiera sido poco, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Porque los dioses falsos no son otra cosa que los demonios mismos. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra
fue contaminada con sangre. Sacrificar a nuestros hijos, a los demonios, derramar sangre inocente, sangre de hijos o de hijas. Nuestra nación sí que sabe de eso. Revisemos nuestra historia, como siempre digo, la antigua y la reciente. Sí que sabemos qué es lo que es derramar sangre inocente de nuestros hijos y de nuestras hijas, contaminando nuestra tierra con su sangre. Dame la siguiente. Ay, dice el Señor continuando en el capítulo 6. ¿Ay de quiénes? De los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables. Ay de los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Recuerden que en este tiempo Israel estaba pasando como nación por un buen momento. Era un buen momento desde el punto de vista político, económico, militar. Tenían un rey valiente. Había hecho grandes batallas y había ganado las batallas. Y eso le había permitido conquistar territorios y extender los límites del reino. Claro, en ese momento tenían esa falsa seguridad. Valentía, victorias, nuevas conquistas de territorios, recuperación, extensión de nuestros límites. Aquí no nos va a pasar nada. ¿Y qué va a decir el Señor? Ay de los reposados, de los confiados, de los notables, de los principales. Ay, pasad a Calne y mirad, y de allí id al gran Amat, descended luego a Gad de los filisteos. Vead si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Mira a su alrededor, está diciendo aquí el profeta, el Señor a través del profeta Amós en el versículo 2. Ustedes creen en Israel, ustedes creen pueblo de Dios, que si yo he aplicado un justo juicio a las naciones que están alrededor de ustedes que no me conocen, ustedes que sí me conocen, ¿van a ser librados si están en sus mismos pecados? ¿Ustedes creen que van a ser librados? Oh vosotros, versículo 3, que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, como dice el Salmo 1. Ahí nos sentamos en la silla de escarnecedores. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos de rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. ¡Qué fiesta! Y el pueblo de fiesta. ¡Qué fiesta tan extraordinaria está haciendo el pueblo aquí! Hasta inventando instrumentos están haciendo. Beben vino, pero no en copas, sino en tazones, dice la Biblia. Tazones que normalmente se utilizaban para hacer las ofrendas a esos dioses falsos, ahora los utilizan para embriagarse. Ungen con ungüentos más preciosos. Una fiesta, toda una fiesta. ¿Quiénes? Los reposados, los confiados, los notables, los principales. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. No se afligen, como si no tuviera que ver con ellos, como si no hicieran parte del mismo pueblo, como si ellos mismos no estuvieran conduciendo a ese pueblo al quebrantamiento. No se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ustedes reposados, confiados, notables, principales, y está hablando al pueblo de Dios, ustedes irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Ustedes reposados, confiados, notables, principales, que creen que aquí no está pasando nada y que estamos muy bien y que somos muy rectos y que el Señor está contentísimo con nuestras solemnidades y con nuestras ofrendas y con nuestras alabanzas, ustedes van a ser los primeros que van a ir en cautividad. Y se acercará el duelo de esos que toman en los tazones el vino y se entregan a todos los placeres. Les llegará el duelo, el dolor y el estremecimiento. Dame la siguiente. Jehová, el Señor, juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová.
¿Y qué va a hacer Amós entonces? ¿Se va a callar o va a hablar a estos principales que están en los palacios? A estos reposados, notables, principales. El pueblo de Dios en su labor profética ante las autoridades solamente está llamado a orar por ellos. Solamente está llamada a hacer alguna actividad y entregar una Biblia y confiar en que en algún momento el gobernante la pueda leer. O está llamado a decir, ay de ti, si no te vuelves al Señor y actúas en justicia. Hay una imagen allí en la izquierda que ustedes están viendo y está representando a Juan el Bautista, llamando la atención de manera vigorosa a Herodes. ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Estoy orando por ti. Te voy a regalar una Biblia para que alguna vez la leas y consideres toda la importancia y las maravillas que están ahí. Le dijo, no es lícito tener la mujer de tu hermano. No es lícito. Eres el rey. No puedes hacer eso. Y le costó la cabeza. Dame la siguiente. Pero la labor profética del pueblo de Dios hoy en día incluye claramente orar. E incluye como nación que vayamos a las escrituras. Pero necesitamos levantar nuestra voz. Y a los gobernantes nacionales, locales, y a los legisladores, y a los que están en autoridad, tendremos que darles testimonio del Señor. Y hablar, pero hablar firmemente la palabra del Señor. Firmemente, como una labor ineludible del pueblo de Dios. Porque si no habla el pueblo de Dios, entonces ¿quién va a hablar? ¿Quién le va a decir a Herodes que no te es lícito tomar la mujer de tu hermano? Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ustedes pueden ver un caballo correr por una peña? Imposible. ¿Ararán en ella los bueyes en una peña? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Somos grandes y poderosos porque lo alcanzamos por nosotros mismos, porque éramos muy capaces, porque teníamos muchos talentos, muchas capacidades, porque sudamos mucho para lograrlo. Creemos que lo que tenemos, lo que disfrutamos, lo que tenemos en este momento, lo logramos nosotros mismos aparte del Señor. ¿O podemos reconocer que es porque el Señor nos lo ha concedido? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá, desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Arabá. Si ustedes vieran un mapa, le está diciendo desde un extremo hasta el otro. En su geografía, desde un punto extremo en el norte hasta el punto extremo en el sur. Desde Amad hasta el arroyo del Arabá. Desde allí, dice el Señor, que levantará una nación ¿para qué? Para traer opresión. O sea, el Señor encontrará los medios para aplicar juicio desde un punto hasta el otro, de tal manera que nada se escape del juicio de Dios. Dame la siguiente. Bueno, el libro de Amós termina con 5 visiones finales. Una visión de langostas, una visión de fuego, una visión de una plomada, una visión de una fruta de verano y una visión del Señor. Ahí están los textos. Vamos a leer las 2 primeras, de las langostas y del fuego, aquí en el lado derecho de sus pantallas. Así me ha mostrado Jehová el Señor. No son los sueños ni la visión del propio corazón de Amós. Es lo que el Señor le ha mostrado a Amós. No es la falsa profecía de Amós lo que a él se le ocurrió pensar. Y ahora les voy a salir con este cuento, con esta historia. Es lo que el Señor le ha mostrado. He aquí, él criaba langostas. Cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Una visión de langostas. Para estas personas que estaban familiarizadas, sabían que cuando llegaba la langosta, se acababa la cosecha y vendría hambre y vendría una gran dificultad. Ahí en medio de esa visión, el profeta intercede por Israel y dice, ¿quién levantará a este pequeño? Y el Señor
se arrepiente no en el sentido nuestro, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí la palabra hebrea es la palabra nacham, que quiere decir que el Señor se duele del corazón, se aflige por ese clamor y detiene su justo juicio. No como nosotros, que estamos en la oscuridad y nos arrepentimos para volvernos a la luz. Estamos de espaldas al Señor y ahora estamos de frente a Él. Ese tipo de arrepentimiento no lo puede tener Dios. Por eso dice Él que no es hombre para que se arrepienta. Ahí están las langostas. Y Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Amós tampoco estaba contento con el mensaje que estaba transmitiendo porque sabía que era un mensaje suficientemente poderoso, pesado, duro. Pero en estas visiones vemos a un profeta que intercede por el pueblo. Sabe en el fondo del corazón, conociendo la condición espiritual de Israel, que si venían langostas, un justo juez que es Dios, por algo las permitía. Y que si venía el fuego abrasador y la sequía para toda una zona de la tierra, Dios, un justo juez, las permitía. Pero intercede a favor de su pueblo, como nosotros tenemos que seguir intercediendo. Dios es misericordioso, pero muchas de las cosas que nos suceden, y sobre todo hasta los últimos acontecimientos en nuestra nación, definitivamente hacen parte del justo juicio del Señor. Pero aún así, su pueblo está llamado a interceder. A interceder. Quizás el Señor se duele en su misericordia del juicio y por lo menos nos dé más tiempo. Continuemos con la tercera visión. Por favor, me das la siguiente. Capítulo 7, del 7 al 9. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada contra la casa del rey, sobre la casa de Jeroboam. Los que están familiarizados, o aún los que no lo están, saben la importancia de una plomada en la construcción. Una plomada es la que permite que los muros se construyan con rectitud. Y esto es lo que le faltaba a Israel. Lo que tenía que ser derecho en justicia, ahora estaba torcido. Y esta es la visión que el Señor le da a Amós. Esa figura de la plomada también la tiene otro profeta y está en Zacarías capítulo 4 del 9 al 10. Y las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Posteriormente, para Judá vendría un tiempo de restauración, y Zacarías va a ser profeta para ellos. Y el Señor va a utilizar a un siervo que va a ser Zorobabel, y ese Zorobabel va a tener la plomada en la mano. Vamos a hacer un nuevo edificio, pero este edificio tiene que ser en la rectitud y en la voluntad del Señor. No podemos hacer más muros torcidos como los que hemos hecho en el pasado, es lo que está diciendo Zacarías. Y así la obra sea pequeñita, porque está hablando del tiempo de los pequeñeces. No importa la grandeza de la obra. Lo importante es que la obra sea en rectitud. No importa que seamos muchos. Podemos ser pocos en nuestras reuniones, en nuestras actividades como hermanos, virtuales, presenciales, teniendo todas las precauciones los que lo hacen. Lo que el Señor espera no es la grandeza de nuestra obra. Lo que el Señor espera es nuestra rectitud. Que lo hagamos según su trazado, según su dirección, según está en su palabra, según la conducción de su espíritu. ¿De qué manera entonces puede uno llamar a una persona que enseña la palabra del Señor, pero no nombra la cruz?
No nombra el arrepentimiento. No habla del juicio, no habla de la disciplina. No existe la palabra infierno ni condenación en su palabra, en su mensaje. Ese es un falso maestro. Le falta la plomada, que si nosotros estamos torcidos, necesitamos una plomada para que señale lo torcidos que estamos, para que nos volvamos al Señor en arrepentimiento. Esa era la tercera visión. Dame la siguiente. Ahora en el capítulo 8 aparece la cuarta visión. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, y en todo lugar los echarán fuera en silencio. Esta es la tercera visión, un canastillo de fruta de verano. Y hay como un juego de palabras en el original en hebreo. He aquí un canastillo de fruta de verano. Kajitz. ¿Qué ves? Y eso es lo que Amós dice. Veo un kajitz, veo un canastillo de frutas de verano. Y ahora el Señor le va a decir, y me dijo Jehová, ha venido el fin, que en hebreo es hakitz. ¿Tú ves un kajitz? Pues cuando veas ese canastillo de las frutas de verano, lo que está señalando es que el pueblo ya estuvo suficientemente maduro para recibir la disciplina. Kajitz, hakitz. Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Había una visión de langostas y oraron y aplacé el juicio. Había algo de fuego y oraron y esperé. Mostré una plomada, aguardé. Ya el fruto está maduro. Ya es el tiempo. De muchas maneras, durante mucho tiempo, el Señor hablando, y el pueblo no escuchando, siguiendo en su fiesta y siguiendo en su propio desenfreno, siguiendo la visión de su propio corazón y apartados completamente de la rectitud a la que el Señor nos llama y de la fidelidad a su palabra. Ya ha venido el tiempo. Y los cantores del templo ya no estarán cantando, sino que estarán gimiendo en aquel día, dice el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Y esta era la cuarta visión. Y ahora miremos la última. Dame la siguiente, por favor. Antes de mirar la siguiente, continúa hablando. Porque es que el Señor no aguanta más. Va a dar las razones de por qué ya es el tiempo y por qué la fruta está madura. O sea, porque el pueblo de Israel ya maduró y es suficientemente meritorio que reciba el justo castigo y la justa retribución de sus obras. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio. Bajaremos la medida, pero subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Por eso es que la fruta está madura. Por la explotación al menesteroso, por la ruina del pobre, por la trampa en la medida, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Iban a mezclar el trigo con el tamo, que era la cáscara, y lo venderían como si fuera algo útil. La fruta está madura. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo haremos eso? Cuando un pueblo tiene esa actitud, ese comportamiento, eso es lo que hay en el corazón, la fruta está madura. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto. No llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. El Señor no olvidará eso que aparentemente no vemos, o eso que aparentemente podríamos decir, eso no tiene que ver nada con la iglesia.
Eso no tiene nada que ver con nosotros ni con el pueblo de Dios. El Señor no lo olvidará. Jura que no lo olvidará y traerá la justa retribución. Dame la siguiente. Acontecerá aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca se levantarán. Y era el tiempo de la canastilla de frutas maduras para el Señor decir, no hay opción. Fiesta en lloro, cantares en lamentación, cilicio, duelo, tristeza, llanto, derrota, amargura, muerte, desmayo. No hay opción para este pueblo. Pero también dice que el Señor despertará, ¿qué? Una hambre en la tierra, pero no una hambre física ahora, sino una hambre por la palabra del Señor y una sed por la palabra del Señor, por volver a beber de la frescura de la palabra del Señor. Y Él mismo lo hará y Él mismo lo está haciendo. Dame la siguiente. Esta va a ser la quinta y última visión que va a tener Amós. Vio unas langostas, vio un fuego, vio una plomada, vio una canastilla de frutas maduras y ahora va a ver al Señor mismo. Vi al Señor que estaba sobre el altar, capítulo 9, y dijo, derriba el capitel y estremezcase las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré espada, y no habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allá mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Subirá y luego descenderá como un Nilo desbordado. Estremezcanse. Necesitamos, viendo al Señor, entender que Él quiere que nos sacudamos, que nos despertemos. Estremezcanse. Dame la siguiente, por favor. Estamos en el capítulo 9. Leímos ahorita hasta el versículo 5. Continúa el Señor diciendo en el versículo 6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, dice, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. No nos va a pasar nada, esto solamente paz, prosperidad, salud, vamos a estar muy bien. Este país va a ser el más próspero de Latinoamérica y no sé qué más y otras cosas, como si no fuéramos merecedores del justo juicio del Señor. Zarandeados necesitamos ser.
zarandeados. Pero que aunque las palabras están muy fuertes en esta visión del zarandeo, aún en ese zarandeo vemos el amor y el cuidado protector del Señor con nuestras vidas. Dame la siguiente. Y esa palabra zarandeo, pues obviamente nos tiene que llevar a estos textos que están allí. En Lucas 22, del 31 al 34 que vamos a leer, pero ahí están las referencias paralelas en Mateo 26, en Marcos 14 y en Juan 13. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo cual se ilustra en la imagen ahí de la derecha. Ante el riesgo de un zarandeo, Jesús mismo dice que orará para que nuestra fe no falte y para que, una vez vueltos, confirmemos a los hermanos. Dejemos de proclamar nuestra propia justicia y nuestra propia disposición y nuestra propia santidad y compromiso como para decir, como Pedro, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino hasta la muerte, porque luego tendremos que llorar amargamente. Dame la siguiente. ¿Cómo termina esta historia de este pueblo en este texto? Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 11 nos va a decir: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Halach, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Tal vez no lo alcancen ustedes ver completamente en el mapa que está en la derecha, pero no solamente los llevó a Siria, sino literal, como había profetizado, que irían más allá de Asiria, y los llevó a la tierra de Media y cerca de Persia, en lo que hoy viene siendo Irán. Hasta allá fueron transportados. Hay unas inscripciones ahí pictóricas, unos gráficos en paredes que ilustran a los asirios llevando al pueblo de Israel encadenados por los cuellos más allá de Asiria. Ese es el relato histórico y aquí termina. Pero aquí no termina el libro, ni tampoco termina la verdad del Señor para nosotros. El Señor anunció un juicio esperando que el pueblo de Israel se volviera a Él en arrepentimiento y no tuvieran que ser destruidos. Pero después del Señor haber enviado a sus profetas una y otra vez, y no fue un asunto de unos días o de unas semanas o de unos meses, sino durante muchísimos años. 30 años aproximadamente después de esta profecía, esto se va a cumplir. Y el pueblo va a ser transportado hasta Irán, hasta Persia, más allá de Asiria. Porque a pesar de que el Señor habló una y otra vez, el pueblo no se volvió al Señor. Y hoy en día el Señor habla una y otra vez a su pueblo, una vez y otra vez a su pueblo, y el pueblo no escucha y no se vuelve a su Señor. El Señor tiene grandísimas promesas, pero las promesas que vamos a leer ahorita en Amós para finalizar son promesas posteriores a la aplicación de este justo juicio. Es el tiempo, después del Señor haber hablado una y otra vez, de los que nos volvamos a Él, como lo hemos repetido muchas veces y como su palabra nos dice que lo debemos hacer, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dame la siguiente. Orlando, ¿me ayudas? Capítulo 9, la parte final. He aquí yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Promesas de restauración que no solamente aparecen aquí en la parte final de nuestro libro de Amós, capítulo 9, del 11 al 12.
También los encontramos en estos capítulos que ustedes pueden encontrar allí, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Oseas, en Joel, en Abdías, en Miqueas, en Sofonías, en Ageo, en Zacarías y en Malaquías. He aquí, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cegaré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Dame la siguiente. He aquí, vienen días, dice Jehová. Miren qué promesa extraordinaria de bendición después de esta aplicación del juicio. En que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huerto y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Qué extraordinario. Ahora, es que este fue el plan B de Dios. O sea, Dios no había considerado hacer esto desde el principio. El cumplimiento de estas promesas, el cumplimiento de estas promesas es lo que Dios siempre ha tenido en su corazón con su pueblo. Pero Dios no solamente puede bendecirnos, nos tiene que instruir y tenemos que crecer en nuestra transformación a su imagen. Y para eso entonces tendremos que ser disciplinados. Cuando solamente hay bendición y no hay disciplina, solamente levantamos un hijo malcriado. E Israel no puede ser el hijo malcriado de Dios. Pero esto que ahorita está anunciando aquí es lo que siempre ha tenido el corazón, en el corazón del Señor. Pero su pueblo no lo ha entendido y nosotros no lo entendemos hoy. Imagínense ustedes que el que are alcanza al que siembra. O sea, estamos sembrando y de una vez estamos recogiendo la cosecha de lo sembrado. Estamos pisando la uva porque ya la uva completó su madurez y le estamos sacando el vino. Y es en el mismo tiempo en que se está sembrando. O sea, como que la siembra y la cosecha, la siembra y las cosechas se están alcanzando. Ustedes saben que uno siembra y tienen que pasar semanas, en ocasiones meses, e inclusive, por ejemplo, en los árboles frutales hasta años para que podamos cosechar su fruto. Un momento es la siembra y mucho tiempo después es la cosecha. Y aquí lo que está diciendo es que eso es simultáneo. Estamos sembrando y estamos disfrutando. Estamos plantando las uvas y estamos tomando su vino. Estamos disfrutando de la bendición del Señor de una manera aún por encima de las leyes naturales de la siembra y de la cosecha. Esa era la promesa del Señor para su pueblo. Y luego va a decir, y traeré del cautiverio a mi pueblo. Allá se fueron en la aplicación de mi justo juicio, pero aún así los traeré. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. El Señor espera que aprendamos la lección. Y estas cosas están escritas para nuestra amonestación. No tenemos que ser transportados más allá de Asiria, no tenemos que llegar a la tierra de Media, no tenemos que ir en esclavitud, llevados por otros pueblos. Cuando si nos volvemos al Señor desde ya con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, hay misericordia del Señor para nosotros, para no ser movidos de nuestro territorio y para continuar disfrutando de la bendición en este lugar donde el Señor nos ha puesto. ¿Qué tiene que hacer su pueblo? 2 palabras. Buscadme y viviréis. Creo que hay 2 imágenes más, pero son de los textos en los que voy a basar la oración final. Si me ayudas con la siguiente, por favor, Orlando. Vamos a orar, hermanos. Voy a leer con base en este texto del Salmo 12. Señor, sálvanos. Se acabaron los piadosos. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová, tú destruirás todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestras lenguas prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros?
por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Señor, engrandece nuestra alma al Señor, y nuestro espíritu se regocija en ti, que eres nuestro Salvador, porque has mirado nuestra bajeza como siervos tuyos, Señor. Pero ahora nos sentiremos bienaventurados, experimentaremos esa bienaventuranza, porque has hecho grandes cosas, como el poderoso y santo es tu nombre, y tu misericordia es de generación en generación a los que te temen. Has hecho proezas con tu brazo, has esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Has quitado los tronos de los poderosos y has exaltado a los humildes. A los hambrientos has colmado de bienes y a los ricos has enviado vacíos. Has socorrido a Israel tu siervo, acordándote de tus misericordias, de la cual hablaste a nuestros padres, Señor, y hemos encontrado en tu palabra y nos has estado hablando en estos días. Gracias por esta breve lectura del libro de Amós, Señor.